Muy buenas a todos y bienvenidos a Conexión Cantera, la página web que permite dar espacio y voz a los profesionales de las canteras. El fútbol de cantera es mucho más que enseñar una táctica. Es sobre formación integral, liderazgo, motivación y sobre todo conectar con los jóvenes que están dando sus primeros pasos en este hermoso deporte. En Conexión Cantera vamos a tener conversaciones con los mejores profesionales del fútbol formativo que quieren compartir sus trayectorias, ideas y conocimientos que utilizan en el día a día en su sesión de entrenamiento. ¿Quieres potenciar tu vocación para el fútbol formativo? Únete a Conexión Cantera. Muy buenas a todos y bienvenidos a Conexión Cantera. Hoy con nosotros tenemos un joven talento, José Borré, psicólogo del Jerez. Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Mateo. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí con muchas ganas de empezar. Control atencional, un argumento muy interesante que todos los profesionales que trabajan en el mundo de la gestión de equipos seguramente estarán interesados. Empezamos conociendo a José. Me gustaría saber qué te inspiró a involucrarte en el ámbito de la psicología del deporte. La psicología del deporte, la verdad es que llego un poco, por así decirlo, forzado o el destino, creo yo. Pues bueno, desde pequeño pues he jugado siempre al fútbol federado, ¿no? Hasta la categoría juvenil, porque entrenaba bastante bien, ¿no? Me esforzaba, corría, iba a todos los entrenamientos, ponía siempre buenas caras, pero a la hora de llegar al partido me ponía muy nervioso y entonces, bueno, eso me relegó a un papel más secundario dentro del mundo del fútbol y del equipo, como muy nervioso. Llegué incluso a abandonar el fútbol de los estudios. Realmente yo jugaba pues con mis amigos, salía a la calle a jugar y disfrutaba mucho de jugar a la pelota, ¿no? Entonces no llegué a disfrutar del deporte. Entonces el mundo de la psicología me llamaba mucho, pero claro, yo no era consciente tampoco si se podía mezclar esa psicología y ese fútbol, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que estaba en mi cama y vi una noticia del Marca donde se hablaba de la psicología del deporte. Entonces, para mí esa noticia y como encontrar este camino fue como una luz, porque yo quería estar involucrado dentro del mundo del fútbol y no quería realmente abandonar el deporte, pero la psicología me iba a dar la oportunidad en este caso de poder seguir ligado más al mundo del deporte. Entonces, fue un poco este pasado deportivo conjunto a la pasión por la psicología, ¿no? Y por entender también el comportamiento humano, que hablaremos bastante de él, y es algo pues que me vino como anillo al dedo el momento en el que dejé ese deporte y justo comencé a estudiar psicología, teniendo claro en el momento en el que entré en la carrera que me iba a dedicar a la psicología del deporte, y desde el día 1 empecé a formarme. Tu dificultad, tus desafíos que encontraste como jugador, ¿podrías decir que se conectan completamente con los desafíos que tuviste al principio como psicólogo en el mundo de la cantera? Sí, o sea, al final el inicio de la carrera del psicólogo en cantera creo que es muy complicada, debido a que, bueno, el fútbol sí en España es un deporte el deporte mayoritario, ¿no? El que más recursos recibe, pero a nivel de cantera, lo hemos estado hablando antes, la cantera no recibe tantos recursos, ¿no? Entonces, las dificultades que yo me he encontrado al inicio han sido sobre todo esa falta de recursos, ¿no? La autogestión, ¿no? Yo le llamo mucho la propia selva, porque realmente la formación que te dan en la carrera, que en este caso de psicología del deporte no es mucha, dependiendo de la universidad en la que estudies,
yo en la Universidad de Sevilla, la formación de psicología de deporte fue nula, es decir, ninguna asignatura sobre ella. Todo lo que he aprendido ha sido autodidacta y con el máster que estoy terminando, pero esa poca información, esa baja formación de calidad dificulta muchísimo, junto con la falta de recursos y la autogestión que tienes que hacer en el club de la cantera. Realmente es una selva, ¿no? Como yo lo llamo. Ahora sí se apuesta más por el psicólogo deportivo en la cantera. No es que yo sea un viejo, ¿no? Pero antes no se apostaba casi nada, solo los que tenían, por así decirlo, mayor poder adquisitivo. Entonces, ahora sí es verdad que gracias al COVID y a todos los deportistas se está normalizando mucho más la figura del psicólogo del deporte, y eso se está transfiriendo al mundo del deporte. Pero es que la práctica es un mundo comparado con la teoría de tanto manuales como formaciones que puedas llegar a tener con otros profesionales, ¿no? Porque son tantas cosas, tantas variables a la hora de trabajar el psicólogo con el jugador en este caso, que por mucho que yo cuente lo que yo hago, las experiencias que he tenido, las formas que tengo de enfocarlo, no son unas matemáticas. Aunque la psicología es una ciencia, el comportamiento humano no son unas matemáticas, ¿no? Porque bueno, hay muchos factores que están influyendo. Entonces, la práctica es súper compleja. Por eso yo lo llamo la selva, y al inicio, al comenzar la carrera, sales con una idea, por así decirlo, preconcebida, y te rompen totalmente los esquemas, porque hay muchas veces en los que yo no sé qué hacer. Y yo soy un profesional muy honesto, una persona muy honesta, creo que es un valor que me define, y yo hay muchas veces que no sé qué hacer. Pero claro, ¿por qué? Porque es una cosa tan compleja que muchas veces pues tienes que pararte, pensar y reflexionar acerca de lo que podemos hacer, porque como te digo, no es una matemática. La psicología es una ciencia, ¿no? Gracias a Dios, en el mundo de la psicología hay diferentes modelos y corrientes. Yo me muevo por una corriente que se llama el conductismo, que deriva en el análisis de la conducta. Y eso al final también me permite un poco de rigurosidad y de evidencia, ¿no? De oye, estoy haciendo ciertas intervenciones, ciertos trabajos que sé que me van a permitir tener unos resultados con mayor o menor probabilidad, ¿no? Pero me da como cierto control y esa cierta seguridad a la hora de trabajar, ¿no? Pero claro, no todos los psicólogos deportivos que salen de la carrera tienen o conocen este modelo, ¿no? Entonces, he tenido dificultades a la hora de comenzar la carrera, pero creo que dentro de lo que realmente es la vida, ¿no? Y lo que es la profesión dentro del mundo del deporte, creo que gracias pues la formación que he hecho yo autodidacta y este enfoque que recibo de la psicología más científica, pues me ha facilitado mucho el poder mejorar y ayudar a los jugadores. Me gusta mucho la idea de la tranquilidad de cómo vives el momento donde dices no sé qué hacer, y este es el momento mejor para un deportista y para un profesional. Es un momento mejor porque el momento que no sabes qué hacer es el momento donde estás aprendiendo. Y para acercarnos más a la temática que vamos a tratar, otra pregunta, y para acercarnos también a los jugadores de la cantera, si tendría que decir una característica más relevante de un joven jugador a nivel mental, ¿cuál dirías? A ver, es complicado, la verdad que bueno, si me preguntas ahora te voy a decir una, me preguntas dentro de 3 meses lo mismo, te digo otra. Si me preguntas de 1 año a lo mejor te digo otra, ¿no? Porque creo que al final es todo tan cambiante que no podría decirte una en concreto. Pero sí creo que hay una muy importante y va un poco relacionada con el tema que hablaremos del control atencional, que es la flexibilidad. Yo creo que la flexibilidad
antes de la flexibilidad que nosotros hablemos dentro del deporte, creo que es muy importante porque también tiene su transferencia a la vida. Es decir, lo que hable yo de este concreto de las características, creo que se puede extrapolar mucho a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, la flexibilidad de la que hablo, me refiero a ser crítico con uno mismo, ¿no? Es decir, el jugador suele ser muy perfeccionista, ¿no? Muy autoexigente, pero creo que tiene que saber ser flexible para ser crítico y mejorar en esa autoexigencia, pero también para saber elogiarte, ¿no? Y reconocerte el trabajo bien hecho. Es decir, ni una cosa ni otra, es decir, ni fustigarte porque no haces las cosas bien o no estás al nivel que quieres, ni sobrelevarte y irte por la rama diciendo que has hecho un grandísimo partido, ¿no? Entonces yo creo que la flexibilidad esa es súper importante, también porque al final cuando estás mal, ¿no? Esto es una reflexión que cogí de un compañero mío que tengo mucho aprecio, que es Javier Hernández, que es un psicólogo deportivo también, que es más enfocado al baloncesto, que es un crack. Esta reflexión la cogí de que el jugador debe tener alto sus límites, es decir, tiene que tener claro, ¿vale?, cuando está mal, qué es lo que hace bien. Es decir, cuál es el suelo donde estoy yo, ¿vale?, cuando estoy mal, cuando las cosas no me salen, cuando un partido no me están saliendo cosas, ¿quién soy yo en el campo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, si tienes alto ese suelo, cuando tú saltas, es decir, cuando no estás en un grandísimo partido, cuando caes y no tienes ese grandísimo partido, la hostia, por así decirlo, no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque tienes este rango flexible de decir, vale, a veces puedo ser muy bueno y a veces puedo ser, pues, no tan bueno, ¿no? Entonces, pues, esa flexibilidad de oye, tengo estas fortalezas, tengo estas debilidades, creo que lo he hecho bien, pero creo que también lo he hecho esto mal. Creo que esa flexibilidad del jugador, de no fustigarte demasiado, de ser autoexigente, pero con conciencia, creo que es una característica que al jugador le va muy bien para mantener esa regularidad, ¿no? Porque al final yo creo que en el deporte la regularidad creo que es lo más importante y lo más difícil de conseguir, ¿no? Porque el mundo del fútbol en este caso se mueve mucho por los resultados, y tener una regularidad, eso es otro tema que podría estudiarme en 1000 horas, ¿no?, del proceso y el resultado. El tener esa regularidad te va a acercar mucho más al resultado de, pues bueno, tener un buen rendimiento, tener pues ganar partidos, marcar goles o robar balones, hacer paradas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa característica mental de flexibilidad, ¿no?, de ser crítico con también saber elogiarte, de conocer cuál es tu suelo, ¿no?, de en qué te apoyas cuando estás mal, qué jugador eres cuando las cosas no te salen, cuando no das ni 3 pases seguidos, cuando a lo mejor has fallado una ocasión clara, o cuando eres portero y te has marcado un gol, ¿no? Pues entonces, ¿en dónde te asientas cuando esas cosas pues no van tan bien? Yo creo que esa característica es muy importante, tanto a nivel de jugador, te digo, como después el jugador que las puede transferir a la vida real, ¿no? Sí. Si no se da la circunstancia de vivir en el mundo del fútbol, que sabemos que es muy complicada, pues, oye, he aprendido a saber reconocerme las cosas que hago bien y también saber reconocer las cosas que hago mal. Es decir, ni blanco ni negro, los grises. Entonces, pues creo que también a nivel deportivo le da mucha versatilidad al jugador, ser flexible, y también a nivel personal fuera de los terrenos de juego. Pues es verdad que, como has dicho tú, nuestra conversación podría durar horas por lo interesante que es, pero vamos al foco de tu temática que quieres tratar. El argumento será el control atencional. Te dejo todo el espacio a tu disposición y te escuchamos. Estamos aquí para escucharte. Antes de comenzar, creo que es importante que explique un poco. Cuando nosotros hablamos en este caso de flexibilidad, de confianza, de concentración,
de motivación, de autoestima. Estamos hablando de etiquetas verbales que utilizamos, porque al final nos comunicamos mediante un lenguaje. Son etiquetas que engloban y hacen referencia a una serie de comportamientos que nosotros entendemos, en este caso, como flexibilidad, como autoestima, como confianza, ¿no? Es decir, vemos a un jugador que a lo mejor no tira o da un pase a donde no tiene que dar y decimos, pues, que no tiene confianza, ¿no? Entonces, de este comportamiento visible, nosotros hacemos referencia a que tiene falta de confianza. Entonces, el mundo del deporte es un problema que utilizamos mucho, el tema de las etiquetas para justificarlo. Es decir, oye, ese jugador no ha tirado porque no tenga confianza, pues la confianza no es algo que se tenga o no se tenga, es algo... yo no me puedo, por ejemplo, tomar una pastilla de confianza, ¿no? Son comportamientos y nosotros aprendemos en base a las consecuencias que tenemos dentro del campo. Entonces, a lo mejor este jugador no está dando ese paso porque anteriormente las acciones que ha tenido no han salido favorables o no han tenido los efectos que le esperaban, ¿no? Entonces, por tanto, se reduce esa probabilidad de que el jugador dé ese pase o ese tiro. Entonces, es importante que cuando hablemos, pues, durante la temática hablaremos sobre concentración también, que se tenga en cuenta que cuando hablamos de concentración hablamos de diferentes comportamientos que hace el jugador, ¿vale? Es decir, a lo mejor mirar pensando lo que tiene que hacer en vez de estar pensando en lo que va a comer mañana, ¿vale? Entonces, la flexibilidad, ¿vale? Como hemos dicho antes, es como esta facilidad, ¿no? Para pasarte al momento en el que estás, ¿no? Entonces, como hablamos de la flexibilidad con uno mismo, el control atencional requiere de flexibilidad, y requiere de cambiar diferentes focos de atención de un momento a otro. El problema de la flexibilidad y del control atencional se hacen de corrido, es decir, nosotros estamos constantemente atendiendo a diferentes estímulos, y en un campo de fútbol, ni te cuento. Si hablamos de fútbol 7, hay jugadores en un equipo, 7 jugadores en otro, ya son 14 jugadores, una pelota, un árbitro, el campo donde estás, ¿no? El equipo que haya, y si nos vamos a fútbol 11, tenemos 11 jugadores en un equipo, 11 en el otro, ya son 22 más los 3 liniers, los 2 liniers, perdón, el árbitro, el público, etcétera, etcétera. Hay muchísimos estímulos a los que atender en un partido. Entonces, el desgaste y el trabajo atencional que se hace dentro del mundo del fútbol es muy laborioso y muy complejo. No es como en el tenis, que es 1 a 1. El tenis, el público, por ejemplo, está callado, ¿no? El tenis pues tiene, bueno, si son dobles no, pero el tenis solo tienes a tu rival y a ti mismo, ¿no? Eso conlleva otros trabajos atencionales, pero bueno, que se entienda un poco que la atención es muy importante en el mundo del fútbol, ¿no? Entonces, la flexibilidad que hablaba va unido a cómo dirijo mi atención y hacia qué la dirijo, ¿vale? A mí lo que me gusta de trabajar con los jugadores es a qué decir los recursos a la hora de jugar, en qué los destinamos, ¿no? Como te decía, cuando no me están saliendo las cosas, los recursos que yo tengo, ¿vale? Porque obviamente si no me salen las cosas, yo no puedo intentar el pase más complicado de mi vida. Los recursos que tengo, las sensaciones que tengo, ¿hacia dónde las destino? Las destino a autojustificarme, las destino a este partido no me importa, se la mando, culpabilizo a ciertos jugadores del equipo, del rival. Es decir, esos recursos atencionales que tenemos, que son limitados porque nuestra atención es muy limitada. A día de hoy el tema de las redes sociales reduce mucho esa capacidad de atención y de mantener la concentración durante periodos largos de tiempo, pero nuestra atención es limitada, ¿vale? Sigue un curso, ¿no? Llega un momento en el que el rendimiento pues disminuye, de invertida sigue. Entonces, nuestros recursos atencionales son limitados. No podemos atender a todo. Saber a qué se dirige esa atención y cuándo, ¿no? Porque tú puedes saber a qué dirigir, cuándo dirigir. Entonces, la flexibilidad
de la que hablaba antes me facilita decir, vale, yo estoy ahora mal, pero no me voy a afusilar, ¿no? Es decir, vale, estoy mal, pero me repongo. Te decía, el marcial lo estiras, pero vuelvo hacia adelante, ¿no? Hacia la situación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiar también este foco. Lo que yo trabajo con los jugadores, sobre todo, que lo hablaré un poco después, son los objetivos. Como te decía también, es muy distinto el gasto atencional en lo que he pedido. No tiene nada que ver. Como decimos en entrenamiento, están mucho más relajados, no hay tantos nervios. Normalmente hay jugadores que están peor en entrenamiento que en partidos. Pero generalmente el entrenamiento es más tranquilo, es un ambiente un poco más distendido, sin serlo, pero en cambio en el partido no tenemos ningún poder como seres humanos. Por ejemplo, vi un podcast de jugador que decía que él durante el partido había momentos donde se ponía a pensar en otras cosas que no tenían relevancia con él, que no eran relevantes, que no tenían relación con el juego, ¿no? Con el partido. Mejor de poner una lavadora o X, ¿no? Entonces, pensar en otras cosas al final es algo normal. Ahora, la forma en la que tú cambias ese foco de atención, tú no tienes control de esos pensamientos, pero sí tienes el control de decir, vale, he tenido este pensamiento, pero yo tengo que estar en el deporte, ¿no? Entonces, este cambio de foco sí depende del jugador y es lo importante en este caso y lo que te da esta flexibilidad y este control atencional, ¿no? Entonces, el uso de objetivos es algo que mucho con los jugadores y que cumple una función de ancla, ¿no? Es decir, el objetivo en el partido es como un ancla, ¿no? Un mar revoltoso, este ancla no nos arrastra ni nos pierde en el torbellino, sino que nos recuerda un poco dónde estamos, nos da esa estabilidad para decir, vale, me tengo que enfocar en esto, y nos facilita como digo, el enfocarse en lo importante, en el juego y en el ahora, ¿no? Para hablar un poquito más de este control atencional, de sobre qué hacer cuando hay estímulos relevantes, antes de empezar, nosotros en psicología hablamos de probabilidades, es decir, nosotros intentamos explicar, predecir y describir el comportamiento humano, ¿no? Entonces, nosotros podemos predecirlo con probabilidad, es decir, que yo entrene con un jugador, lo que vamos a hablar ahora en este caso, no significa que lo vaya a hacer, es decir, podemos trabajar que haya mayor probabilidad de que el jugador en ciertas situaciones haga lo que queremos. Al final también eso es lo que busca el entrenador, que el jugador haga lo que queremos. Entonces, los pros deportivos como entrenador de entrenadores, vamos a buscar que ese jugador o que ese entrenador haga lo que queremos, pero no lo podemos asegurar. El psicólogo deportivo que te asegure resultados o que te diga que esto va a ocurrir sí o sí, no existe. No está siendo honesto porque no es real, ¿no? Al final trabajamos con probabilidades y el mundo de la psicología pues no sabe ello. Entonces, el caso, voy a proponer como un caso práctico que me lo he medio inventado en general, ¿vale? Para que veamos un poco cómo podríamos trabajar este control atencional del jugador, ¿vale? A nivel psicológico. Como decía, la concentración es una etiqueta. La concentración era un estímulo, es decir, en este caso, y actuar en base a él. Es decir, yo estoy en el centro del campo, atiendo al balón, recibo el balón, controlo y doy el pase, ¿vale? Entonces, estoy concentrado, estoy atendiendo a un estímulo y actuando en base a él. Si estuviese mirando a la grada, tiene el balón y yo no lo puedo controlar, porque no lo he visto. Entonces, el caso, tenemos, por ejemplo, un jugador, ¿vale? Que está bien físicamente, está bien mentalmente, confianza, está a gusto, con bienestar, pero le falta algo de rendimiento. Hablamos con el entrenador y nos dice que en concreto ese jugador, que es
lateral, ¿vale? Quiere que dé pases más, ¿no? Porque no está concentrado. Él lo ve en los partidos y no está concentrado, no lo ve contigo, ¿no? Entonces el míster necesita pues que rompa líneas cuando reciba el balón del pivote, ¿no? Es importante que sepamos qué es lo que quiere. Yo hablo desde el trabajo integrado dentro del espacio. Trabajar fuera de equipo, ¿vale? Pero en este caso práctico es dentro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué situación, qué comportamiento quiere? ¿Vale? Entonces, el jugador no está viendo, ejecutando esos pases, ¿vale? Que rompan líneas, porque a lo mejor o no sabe identificarlo o simplemente el entrenador no se lo comunica. Entonces podríamos decir que en la situación de la salida de balón, el pivote, en líneas, los estímulos esos concretos no están ejerciendo el control de la atención del jugador, es decir, el jugador no está atendiendo, no hay una conexión entre entender que tiene que venir el balón de ahí y que yo tengo que hacer X, ¿no? Que tengo que dar ese paso entre líneas. Entonces, el trabajo psicológico que haríamos con ese jugador se debería de enfocar en la siguiente forma, ¿no? Al final, esto un poco a nivel general, pero sería primero hablar con el entrenador para identificar qué situación concreta quiere que el jugador haga, detectando y describiendo esos estímulos que queremos que aparezcan, y hablar después jugador para identificar en qué se fija él, porque a lo mejor el jugador me está diciendo que él no está viendo el balón del pivote, sino que está mirando a su marca. Entonces, cuando le viene el balón del pivote, la salida de balón, ya tiene la marca encima y no puede hacer nada, entonces no puede romper esa línea, ¿no? Entonces, es importante conocer en qué se está fijando ese jugador, que piensa, ¿no? Que siente, que entender por qué no está dando esos pasos. Otra tercera cosa que podríamos hacer sería pues con el entrenador presente en una reunión de los tres, ¿no? Porque al final hay que hacerlo partícipe al entrenador, enseñarle a ese jugador que esos estímulos tiene que atender, y que el propio entrenador le diga, oye, mira, tú tienes que hacer esto, tienes que, cuando hagamos salida de balón, en saque de puerta, vamos a hacer nuestra salida de balón, ¿no? Central juega con central contrario, juega con pivote, y pivote descarga hacia banda, hacia aquí lateral. Entonces, cuando te venga el balón de lateral y la marca no esté cerca tuya, quiero que des un pase en profundidad, rompiendo la línea defensiva al extremo contrario. Entonces, que el entrenador verbalice esas cosas, que el jugador las reciba, es el primer paso para trabajar, ¿vale? Porque muchas veces los entrenadores quieren que sus jugadores hagan las cosas sin habérselas explicado, ¿no? Y a lo mejor un jugador necesita más tiempo para explicarle una cosa, o no le estás haciendo énfasis en las cosas en las que se tiene que fijar, ¿no? Entonces es importante que esa comunicación sea bidireccional entre jugador, entrenador y psicólogo, en este caso. Entonces, es que ya he estado con el jugador, con el entrenador, qué situación queremos trabajar. Una vez evaluado, ahora hay que entrenar, ¿vale? Porque esto es concentración, volante emocional, son toma de decisiones, esto no es algo solo, ¿no? Que yo haya dicho control atencional no significa que es lo único que interviene, son muchas cosas las que intervienen. Entonces, hay que entrenarlo, y la toma de decisiones en este caso se entrena, la concentración se entrena y el control atencional se entrena. Aquí es donde entra en juego los objetivos de los que yo hablaba, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nosotros le ponemos objetivos a los jugadores y van en consonancia con lo que el entrenador le pide o quiere en este caso, el jugador sale enfocado al partido teniendo claro qué es lo que tiene que hacer y cuáles son sus funciones. Y como te decía, le da esta posibilidad de ancla, de decir, vale, el objetivo para el partido de hoy es dar tres pases rompiendo. Pues el jugador no es que haga uno, primero se va a venir arriba, porque está diciendo, ¡buah! Me ha salido lo que el entrenador me está pidiendo.
se siente obviamente mucho más valioso, que tiene éxito y es una cosa pues que generará, ¿no?, dentro del partido. Después le va a generar mucha motivación, mucha fortalecimiento de autoestima, de decir, oye, me están saliendo las cosas, ¿vale? Y he conseguido una. También la ambición de conseguir, faltan dos. El jugador está enfocado en el aspecto relevante del juego, en los estímulos en los que tiene que estar. Es decir, no está pensando en lo que me voy a comer después, los macarrones que me voy a comer, o he quedado con mi novia, tal. No, está pensando en tengo que hacer estos objetivos en base a esto, tal y cual, ¿no? Entonces, esos objetivos le dan esa facilidad de ancla al jugador. Entonces, hay que entrenar, ¿vale? No le va a salir en el partido del tirón. Entonces, durante el entrenamiento, como decía, es importante el papel del entrenador en los ejercicios que se hagan durante la semana. Si nosotros estamos trabajando en concreto con ese jugador, esos ejercicios deben tener condicionantes que faciliten al jugador hacer esa acción que le hemos pedido. Es decir, si nosotros vamos a decirle al jugador que tenemos que romper líneas en la salida de balón, no me vale ponernos a hacer finalizaciones. No tiene sentido, porque el jugador no, ¿vale? Y no por arte de magia durante el partido. A lo mejor sale y a lo mejor no. Como decía, trabajamos con probabilidades. Igualmente que aunque lo trabajemos específicamente, va a salir con mayor probabilidad, pero puede no salir, ¿vale? Entonces, hay que entrenar esa toma de decisiones, esa concentración, ese control atencional con el jugador, y en los ejercicios hacer esos condicionantes donde el jugador entienda cuáles son los estímulos que tiene que hacer, ¿vale? Porque si no, no lo va a hacer con mayor probabilidad. Entonces, buscamos que durante el entrenamiento el jugador adquiera esa facilidad para detectar esos estímulos y aprenda a responder cuando el balón viene a romper. Por eso decía que es importante incluir al entrenador, porque si no se facilita el entrenamiento, el jugador no lo va a hacer. Como decía, lo que vamos a buscar es aumentar esa probabilidad de ejecución, ¿no? ¿Qué pasa? Si nosotros entrenamos eso durante el entrenamiento, pero tampoco reforzamos, esto es algo de que hay mucha carencia en cantera, del reforzamiento de los jugadores, del decir las cosas que hacen bien, ¿vale? No solo corregir lo mal, sino corregir, elogiar, las cosas que hacen bien. Es súper importante que si nosotros estamos trabajando con el jugador, esa salida de balón, ese romper líneas, que se le refuerce, le elogie cuando lo haga. Y que es importante hacerlo de forma contingente y consecutiva. Es decir, contingente es un término que utilizamos en psicología, se refiere a que ese feedback, esa retroalimentación, ese refuerzo, tiene que ser cercano a la acción. Es decir, si el jugador hace esa acción que queremos bien, no me vale que cuando haya pasado el ejercicio, le digamos, oye, qué bien ese pase que hiciste. No, porque el jugador no se va a acordar. Pero si lo hacemos en un momento de forma contingente, el aprendizaje, feedback es mucho más nutritivo y es mucho más, el aprendizaje se consolida mucho mejor. Y si además de ese refuerzo contingente recalcamos de nuevo los estímulos que han estado presentes y que han facilitado eso, mucho mejor. Es decir, por ejemplo, oye bien fulanito, muy bien, hemos hablado, porque como ven, bien, si te fijas, el pase del central al pivote y tu marca estaba lejos, recibes solo, tienes tiempo a controlar y el golpeo es muy bueno. Entonces, que tú le hagas esa secuencia verbalizada al jugador, le da un aporte brutal a su aprendizaje y se solidifica mucho más. Como te decía, las probabilidades de que el jugador haga eso en esas circunstancias van a ser muchísimo más elevadas que si tú le dices, muy bien fulanito, bien entrenado. Que si nosotros hablamos en concreto eso, ese control atencional, trabajar esa detección de estímulos, es súper importante que hagamos, la reforcemos y se lo reconozcamos al jugador. No se trata de que estés detrás del jugador diciéndole no, pero cuando haga algo bien, cuando haga
se acerca a eso que tú quieres que haga, refuérzaselo, reconóceselo, ¿no? Porque muchas veces dicen los entrenadores, no, es que es lo que tiene que hacer. Ya, pero es que si tú no se lo refuerzas, no lo va a hacer. Porque el comportamiento humano, como te decía, nos comportamos en base a las consecuencias. Y el entrenador me está diciendo que estoy jugando muy bien porque estoy dando los pases fuertes y tensos en diagonal, rompiendo líneas, yo voy a hacer eso, no voy a hacer otra cosa. Porque el entrenador me está diciendo que está bien, esta conducta. Entonces, es importante tanto que el jugador haga ese control atencional como que el entrenador facilite y se esfuerce ese trabajo, ¿no? Entonces, el punto final sería el trabajarlo durante el entrenamiento, reforzárselo, darle feedback, alimentarlo, y durante el partido trabajarlo de nuevo, es decir, darle feedback cuando lo haga, seguir explicándolo, ¿no? Porque al final es un trabajo que requiere tiempo, ¿no? Que requiere esfuerzo. Y el tiempo, esfuerzo en cantera, para muchos entrenadores es algo complicado y palabras un poco tabú, ¿no? Todos lo quieren. Entonces, en resumen, acabando un poco, sintetizaría en cuando nosotros hablamos de motivación, de flexibilidad, de concentración, hablamos de etiqueta, no de algo que se tenga dentro, sino de comportamientos visibles. Trabajamos también en psicología con las probabilidades, no, como te decía, no por trabajarlo o entrenarlo va a ocurrir, ¿no? Lo entrenaste todo y saliese todo del tirón, el mundo no funcionaría como funciona, ¿no? Y los entrenadores serían todos buenísimos, porque tú entrenas salida de balón y después en el partido no sale, ¿no? Porque al final trabajamos con probabilidades. En fútbol hay muchos factores que influyen y es un juego muy complejo, ¿no? Por la cantidad de estímulos que hay, como decía, y los jugadores y demás. La flexibilidad, por otro lado, tanto del jugador como personal, de quererse, de permitirse estar más, aún así, construir la versión. En cuanto al control atencional, es súper importante que el entrenador le diga al jugador qué tiene que atender, porque el jugador tiene que saber a qué atender y cómo hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Porque si no sé qué tengo que hacer, no lo voy a hacer. No me sale, pero no me va a salir porque yo lo estoy intentando y no lo voy a poder hacer, ¿no? Importantísimo, reforzar eso que queremos. Y el jugador se está haciendo eso que queremos, es muy importante reforzárselo de forma contingente y describiendo cómo se ha hecho bien. Ya tú le dices, el jugador no sabe qué ha hecho bien. Oye, bien golpeado ese balón diagonal entre los dos centrales. Entonces, pues, eso sería un poco el tema del control atencional y un poco el trabajo que sería de hacer el psicólogo deportivo en conjunto con el entrenador. Este trabajo se podría hacer fuera del staff. Sí. Entonces, bueno, yo una recomendación, por ejemplo, que le daría a un entrenador, ¿no? que se está iniciando en el mundo del fútbol, que es muy complicado, que yo no soy entrenador, pero bueno, veo a muchas personas que les gusta mucho esto, trabajar mucho, echarle muchas horas, y es una profesión que no está ni mucho menos pagada por todo lo que conlleva trabajar con los jugadores, con los familiares, con los directivos. Entonces, creo que es muy importante que el entrenador, como decía, aparte de lo de reforzar los comportamientos, que piense en largo plazo. Sé que es muy complicado y que al final el ser humano se guía mucho por el corto plazo, porque es lo que le da control y le da seguridad, pero el que piense en largo plazo. Al final su influencia y su trabajo va a ser a largo plazo. Y tú el trabajo que hagas con un chico de 10 años no lo vas a ver. Puede que sí, puede que no. No lo vas a ver en un año, en 8 meses. Lo verás en un tiempo cuando el jugador vea ese control o haga esos controles o esta forma de enfocar o de perfilarse durante los partidos, ¿no?
el mirar a largo plazo y no en el corto plazo, no en el resultado, no en si gano un partido, si mi jugador cosa u otra, sino, oye, confiar en las propias herramientas que se tiene del trabajo que se esté haciendo, porque al final, lo que te digo, a largo plazo, el trabajo es donde se ve esos resultados y que confíe en ese proceso, ¿no? Como he mencionado ya, el proceso del jugador que aprenda a hacer las cosas, ¿no? Que el jugador sea valorado como, marca goles o da buenos pases, ¿no? Oye, estás intentando esos pases, estás mejorando en el control, estás acercándote a la portería, haces buenos movimientos, tal y cual. O sea, hacer ese foco en este proceso y a la hora de trabajar, que se focalicen en este proceso, porque al final es lo que más probabilidad va de tener control y lo que más le va a acercar a ese resultado, pues sería, ¿no? marcar un gol, ¿no? Entonces, hacer énfasis en ese proceso, no darle tanta importancia al resultado, que sé que es complicado y que al final lo que manda en el mundo del fútbol son los resultados, pero si nosotros no cambiamos esta visión, porque bueno, que en la primera división valga los resultados, vale, pero en la cantera y en la formación tenemos que cambiar entre todos la visión de hacer énfasis en ese resultado, en esos goles, en esos partidos ganados, en esos números, esos invictos, sino que da igual el resultado, y nos dé igual a todos. Es complicado, pero bueno, es un trabajo de todos, y hacer poco en este proceso porque es beneficio para todos. Nosotros nos vamos a escuchar menos, psicólogos, entrenadores, preparadores, fisios, directivos, y los niños también se van a escuchar menos y van a disfrutar más, ¿no? Entonces, bueno, los resultados no lo son todo, y de mucho ánimo a los entrenadores, que es una profesión muy, muy complicada. A mí me gustaría aportar también mi opinión y mi punto de vista, y sobre todo una precisación sobre el rol del psicólogo en el mundo del fútbol. Lo psicólogo no sustituye al entrenador, pero como has explicado muy bien tú, es la persona que conecta el punto de vista del entrenador con el punto de vista del jugador, que en algunos momentos puede ser distinto, y por eso interviene el psicólogo que facilita la comunicación entre los dos puntos de vista, entre el jugador y entre el entrenador. Entonces, por eso es una categoría que yo he querido con fuerza añadir a la plataforma de Conexión Cantera, porque pienso que es un rol que sí, es verdad que se está publicitando mucho, que está evolucionando mucho, porque está muy hablado en el mundo ahora también de los profesionales. Siempre he pensado que no es un plus. Lo psicólogo es una cosa imprescindible, es una cosa que básica, necesaria a nivel básico, esencial para el crecimiento de una cantera. Entonces, mil gracias, agradecerte de todo lo que has aportado hoy, José, con nosotros, porque no ha sido solo teoría, ha sido en profundidad en la práctica, en el campo. Nos has explicado seguramente todos los términos, pero ha sido muy, muy, muy práctico y muy conciso en todo lo que has explicado. Entonces, agradecerte, José, de todo lo que has aportado aquí en Conexión Cantera. Muchas gracias. La verdad que para mí es todo un placer de psicología y deporte, y en este caso fútbol. Así que nada, agradecerte a ti la oportunidad, y espero haber aportado un poquito, mi granito, ¿no? de esta disciplina tan bonita como es la psicología del deporte. Así que nada, gracias a ti. Gracias, José, un saludo.